Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Este vídeo va a ser editado en Niguero Nigue y Misión en la Tierra. Estamos hoy con Jezabel Vega, Castellón. Vamos a realizar una entrevista. Hola, ¿qué tal, Jezabel? Hola, la primera vez en mi vida, gracias por haberme invitado. Gracias a ti, de verdad. Es un honor tenerla hoy aquí. La verdad que es una entrevista postergada en el tiempo. Pues sí, porque me has invitado ya unas cuantas veces, siempre te he dicho que no, por temas personales, por eso, porque no me gustan las apariciones públicas y sobre todo en temas tan controvertidos como el que vamos a tratar ahora. Y bueno, ya me voy a animar, ya creo que ya va siendo hora, debido también a las circunstancias actuales, ¿por qué no? Perfecto. Jezabel, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Santander, en la misma calle Lealtad, número 24, del centro de Santander, en el año 74, el 7 de septiembre. ¿Tus primeras experiencias con el mundo desconocido, misterio, cuál fue? ¿O cuál recuerdas? A ver, mis primeras experiencias han sido, primero, el interés por ellas, antes que vivir nada. Y ha sido el querer siempre leer libros de ufología, primero de ovnis, con 8 años, efectivamente. Y luego, la primera experiencia que puedo tener yo anómala, dijéramos, ¿qué es eso que he visto? Lo remonto a los 10 años. Yo vivía en Santander, en un pueblo que se llama Maliaño, al lado del aeropuerto, que estaba a 2 kilómetros justo, vivía en un alto al lado del colegio de un convento de monjas. Y una noche de viento sur, además ahí azotaba bastante porque estamos en un alto y cuando hay viento sur da muy fuerte, me encontraba ya fuera de la carretera y de repente veo encima de lo que es el bosque de Parayas, son árboles, eucaliptos y algún pino, pues todo más eucaliptos, que está pues a 1 kilómetro y muy poco, o sea, está aquí el bosque, aquí tengo el aeropuerto y aquí la casa. Veo 4 luces amarillas grandes que se encienden una detrás de otra, una amarilla, otra, 4, así pausadas, en todo lo que es el ancho del bosque, y empiezan a descender a la vez, ocultándose entre los árboles. Eso es lo primero que vi, pues a esa edad. Entonces, yo ya a esa edad pensé, esto no pueden ser aviones, digo, qué cosa más rara, ¿no? Qué extrañeza. Yo vivía al lado del aeropuerto, sé lo que eran aviones, y sé lo que era también ver estrellas fugaces, porque era aficionada a la astronomía, he continuado esa afición, saliendo además a terreno, a praos, y con personas más interesadas y realmente que conocían el tema, allí en Cantabria, cuando teníamos no contaminación lumínica y el tiempo nos lo propiciaba, porque Cantabria la verdad que está bastante siempre nublado y llueve mucho, es divino, pero tenemos pocas noches de estrellas y lo que son aviones y lo digo estrellas fugaces y todo eso lo conocía, con lo cual las experiencias que tuve posteriormente a raíz de aquello no se podían catalogar como algo humano. O sea, ¿seguiste tuviendo contacto, avistamientos? Siempre avistamientos. Yo realmente nunca he tenido ningún contacto con otras entidades. Sé que hay muchísima gente en el mundo que las ha tenido y las tiene y las sigue manteniendo. No ha sido mi caso. Sí creo en ello, obviamente. No podemos estar solos en un universo tan inmenso e ilimitado. Pero lo que yo tuve fueron avistamientos, efectivamente. Luego continué hasta la edad de 16 años. En esos tiempos yo no vi o no fui consciente de ver algo anómalo. Siempre miraba al cielo porque era aficionada a la astronomía, vivía más en una casa que tenía una terraza atrás, siempre estaba mirando las estrellas, me atraía muchísimo el mundo de la ufología, intentaba ver en la televisión todo programa que tuviera que ver con el mundo del misterio. Por ejemplo, descubrí en la 2, en la televisión de la 2 había un programa que se llamaba La Tabla Redonda, que presentaba José de Oleza. Y ahí es cuando yo empecé a conocer a personas de este mundo, como Juan José Benítez, Manuel Carballal, Javier Sierra, también del mundo de la espiritualidad, por ejemplo, a una medium muy conocida, Marilyn Rosner, y más personajes, siempre en aquel programa que no me lo perdía, porque en la televisión prácticamente no salía nada referente a estos temas, Jiménez del Oso con su programa también, y cada vez que había algo y no estaban en casa viendo algún canal determinado porque les interesaba, yo siempre iba a cazar este tipo de información. Luego ya también, a partir de los 14 años, sí, había un programa de radio que se llamaba, y se llama Espacio en Blanco, sí, que presentaba Miguel Blanco, y sigue actualmente,
y luego otro en Radio 5, Radio Nacional de España, que era La Hora Bruja, todos los sábados y domingos. Yo siempre me pasaba el día estudiando en mi cuarto, pues estudiaba pues, en el instituto, y el tiempo ese de la noche, de las 12 hasta las 2 de la mañana de espacio en blanco, y de las 12 hasta las 5 de la mañana que duraba La Hora Bruja, que empezaban los dos a la vez, tanto sábado como domingo, estaba yo con una radio casi chiquitina, siempre cambiando de dial a uno y otro, a ver qué tema me interesaba más para escuchar, y eso empezó a los 14 años. Muy prematura en esta aventura. Sí, pero fui yo, o sea, salió de mí, yo no lo vi, por ejemplo, en casa, o que tuviera a alguien cercano que me hubiera inculcado este tipo de intereses y tal, no, fue por mí. Y a continuación, ¿cómo te involucraste o lo apartaste de tu vida? ¿O cómo continuaste en la adolescencia hacia el Siempre adulto? tuve interés, siempre tuve mucho interés. Lo que ocurre es que, claro, mi vida era dedicada pues, a estudiar, luego terminas de estudiar y a trabajar, y entonces siempre buscaba información por mi cuenta, pero en silencio, o sea, sin compartirlo, para poder seguir adquiriendo información y sobre todo de saber si lo que yo había visto, si lo que yo había vivido, a alguien más le había sucedido. Entonces, la única manera que tenía era a través de libros o algún programa que podía, lo que te digo, cazar en la televisión, que siempre era a duras penas algo, ¿no? Muy poco. La segunda experiencia, como te iba a decir antes, que tuve después de aquellos 10 años y de aquellas luces que se encendieron encima del bosque de Parayas y descendieron hasta ocultarse, toda la anchura de lo que es el bosque, fue a los 16 años. Eso sí lo recuerdo perfectamente, además, porque de todos los avistamientos, todas las luces raras que he visto, ha sido la más espectacular. Y es la siguiente: me encontraba yo, tenía 16 años y estaba en tercero, pero primero del segundo grado de administrativo e informática de gestión, que es lo que estudié en formación profesional, me fui por esa vía. Y era un miércoles, recuerdo, fíjate que tengo muy buena memoria para las fechas y sin embargo no me acuerdo el día, pero sí me acuerdo que era la primavera, tenía un examen de informática básica, era un miércoles y estaba estudiando, tenía al día siguiente el examen y pues un rato que quise así descansar y tal, pues bajé abajo, la parte de abajo de la casa, y como siempre, yo siempre estaba mirando el cielo todos los días, miraba cómo estaba estrellado, pues por mi afición y por mi pensamiento de ellos, porque siempre estaba pensando en ellos, lo tengo que decir, desde antes de haber tenido ya el avistamiento a los 10 años, tenía ese sentimiento de que allí arriba había algo más. No era por las películas o te digo lo que había escuchado en casa, era simplemente un sentimiento de que había algo más y que yo conocía otra cosa. Sentía como una pena, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Me pasaba eso. Entonces, ¿estabas apenada de estar aquí o no estar con ellos? Sí, exactamente, de que yo había conocido otra situación, otras personas que no eran aquí. Esta es la primera vez que lo cuento. Yo te lo he dicho a ti personalmente, pero no lo he dicho públicamente jamás, porque ya sabes el tipo de opiniones diversas que puede haber al respecto, de uno está bien de la cabeza o lo que sea. Entonces prefieres callarte, claro, que es lo que he hecho yo toda mi vida. Entonces, aquella situación en la que tenía aquel examen, bajé para descansar un poco y seguí y nada más bajando las escaleras, había una ventana, lo que era el descansillo de la casa, a la mitad, antes de bajar, y siempre miraba por ahí. Entonces sentí la necesidad de decir, mira por la ventana, tal cual, o sea, no me tenía que perder porque iba a haber algo. Entonces me asomo a la ventana y claro, está el tejado, estaba nublado, lo recuerdo, y de repente ya te he dicho que es lo más espectacular que he visto en todos los avistamientos que he tenido hasta el día de hoy. De repente, o sea, está el tejado, claro, corta, ¿no? Se ve el cielo oscuro, no había ni luna ni nada. De repente veo una esfera así, blanca, enorme, y otra contigua, que aparecen así, cortándose entre ellas, como haciendo el dibujo del helicoidal, como del ADN, a una velocidad vertiginosa. Estaba entre las nubes, se veía pues una esfera grande, muy grande, blanca, 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 la otra, y corta, y así, haciendo este dibujo, viajando de esta manera, una velocidad tremenda hacia el este, porque es que la ventana está en el este. Aquí está el aeropuerto, se ve Santander, la bahía de Santander, el bosque de Parayas, y fue en aquella dirección. ¿Por qué fue espectacular? Realmente por ese movimiento, sí, claro, la esfera tan grande y la velocidad. Tremendo. Te quedaste, supongo que parada, ¿no? Mirando el cielo, pensaste o sea, ¿qué sensación tenías en ese momento? ¿La recuerdas? Sí, perfectamente. Siempre mucha alegría. Mucha alegría. Yo, ¿por qué te alegras? Porque pienso que ellos son seres
Y como además tuve la sensación de que iba a haber algo, fíjate, porque siempre que he visto algo, yo también te lo tengo que decir, como que previamente lo he sabido. He tenido la sensación de que iba a verlo y entonces tenía que estar atenta. Y eso es lo que me pasó aquella vez cuando estaba estudiando, bajé las escaleras, me asomé y digo, asómate que vas a ver algo. Y es que fue precioso, o sea, decir, es algo tan bonito porque realmente es bello y tan diferente y no son aviones, dicen, no podemos estar aquí solos. ¿Quién piensa que nosotros somos los únicos seres que habitan no solo en la Tierra, sino en otros lugares? Hay mucho más. Seguro. Creo que ya poca gente puede tener ese pensamiento después de todo lo que se está averiguando y informaciones que se están dando. Y vale, continuamos. ¿Y tuviste más experiencias con ellos? Ellos o esas. Yo no puedo decir ellos. Vale, quiero puntualizar. Yo no he tenido nunca experiencias con ninguna otra entidad que no sea un humano como tú. Muy bien especificado. Tengo que decir la verdad. O sea, soy sumamente sincera. Yo como te he dicho antes de estar grabando, cuando veo vídeos de personas que tienen experiencias, en la tercera fase, en la primera fase, que han visto otras entidades físicamente, o bien en sueños, o en un mundo astral, o lo que sea, yo nunca he tenido eso. Jamás. Me habría gustado, sí, pero no ha sido mi caso. Entonces tengo que ser súper sincera de que lo que yo he tenido ha sido avistamientos, única y exclusivamente. Entonces, sí que hubo después, te tengo que decir que fue en el año 92, el 23 de julio del año 1992. Me acuerdo perfectamente. Y además te voy a decir por qué. Te he comentado antes que siempre que he tenido como un avistamiento anómalo, o algo que no creía yo que fuesen aviones ni nada humano, debido a, pues eso, a esos dibujos que hacen, a la velocidad con la que se mueven, tal, no son aviones. Yo te digo, vivía al lado del aeropuerto de Santander. Soñé con 8 días de antelación lo que me pasó aquel día de 1992. Y era lo siguiente. Me encontraba en la terraza de aquella casa, viendo al cielo como tantas veces, y de repente, es que además lo soñé 8 días antes, veía, y sucedió así, me acuerdo el anorral que llevaba puesto, la postura cuando me apoyé en la barandilla, y realmente lo que vi, 3 esferitas naranjas. ¿Era de noche? Sí, de noche siempre. Ha habido alguno de día, pero eso ha sido más reciente, en el lugar que tú sabes, vale, que lo he fotografiado. Entonces, eran 3 esferitas naranjas, que venían así de este lado. Aquí Santander lo tenía de espaldas y lo que era la bahía, lo que es la bahía, claro. Y de repente vienen una detrás de otra seguidas, muy rápido, y se ponen formando como un triángulo equilátero, o sea, las 3 puntitos al estar equidistantes formaban un triángulo y a esa grandísima velocidad se movían hacia el sur. Esa fue otra. Al año siguiente, en julio también, vi una esfera, lo mismo, enorme, naranja, que tenía como una especie de aro alrededor, moverse del oeste al este, la misma, igual, a una velocidad tremenda. No eran estrellas fugaces, ni meteoros, ni nada, porque te digo que lo conozco, soy aficionado a la astronomía y he estado en compañía de personas aficionadas a la astronomía, que además no creen en nada de vida de otros planetas, y los he visto muchas veces. A los 3 días de aquello, vi lo siguiente, y fue el 26 de julio del año 93. La segunda visión, el segundo avistamiento más espectacular después de aquel que tuve a los 16 años. Te voy a decir por qué. Me encontraba en la terraza igualmente y tenía la sensación de que iba a haber algo otra vez. O sea, fíjate tú, los años que habían pasado nunca había visto nada. Voy a decir, bueno, pues, ¿por qué no has visto? No lo sé, ¿por qué no vi nunca nada? A lo mejor sí lo vi, pero no fui consciente de ello, estaría pensando en otras cosas, porque eso siempre están, siempre están. Sí. Entonces, en aquella ocasión, salí a la terraza, era más recuerdo, el 26, era el día de Santa Ana, 26 de julio, y a las 12 menos cuarto de la noche, estoy fuera y veo una luz naranja, siempre naranjas, ¿sí? Naranjas o blancas, naranjas, que tenía lo mismo como un círculo específico alrededor. Se movía muy rápido y fue del oeste hacia el norte, así, y parecía que titilaba, así, muy deprisa. Y
Vi aquello y digo, esto es lo mismo, no es un avión, digo, por la velocidad a la que se mueve y tal, y tenía la sensación de que iba a volver a ver más. Pues 15 minutos después, a medianoche, otra luz igual que esa, pero ahora ya eran dos, en la misma zona del cielo, aparecen y se empiezan a mover de la manera helicoidal, ¿Otra vez? como las blancas. Igual, y a una velocidad vertiginosa. Eso prácticamente es un mensaje para ti, ¿eh? Yo no sé lo que significa. Tampoco puedo decir, son ellos, como dices tú, nuestros primos, como dice Juanjo Benítez, o mis amigos, como les he llamado yo siempre. Sí. No sé lo que es. El caso es que aviones no pueden ser porque las maniobras son tan veloces, la fuerza centrífuga es tal que no lo podía soportar, al menos nosotros lo que conocemos, no sé que no lo haya ocultado, ese tipo de tecnología, ya sabes. Bueno, es... Los que están detrás, no lo sé. Sí, bueno, se supone que hay el avión triangular o omnitriangular ya lo han sacado los estadounidenses, pero no se sabe concretamente, tampoco lo han afirmado, pero parece ser que el triangular sea de ellos, pero bueno. Y a raíz de hubo más después de esos días, ¿eh? ¿Sí? Sí, el día 29 y el día 1 de septiembre, a los 3 días. 4 días seguidos, 3 días de diferencia entre ellos. El día 26, la misma luz que vi el día 23, pero de norte a sur, o sea, la esfera, como un círculo parecía alrededor, a una velocidad gigantesca y desapareciéndome de mi vista ya por la velocidad que llevaba y por la distancia. No es que desapareciera de repente en un punto, no. Desaparecía la distancia de mi vista por eso, por lo lejos que estaba ya. Y lo que también vi muy espectacular fue el 1 de septiembre en la zona sur, encima de lo que es la Peña Cabarga. No pude llegar a contarlas cuántas eran, pero eran como entre 25 o 30 puntos naranjas de luces que estaban flotando y que se movían y hacían como rombos y triángulos equiláteros, ya sabes, imaginarios, o sea, solamente entre los puntos. Hoy en día si veo eso voy a pensar que son drones, obviamente, porque ahora mismo ya has visto la tecnología como ha avanzado y hacen dibujos y espectáculos extraordinarios, ¿no? Con los drones, lo he visto en vídeos y eso. Pero en aquel entonces, que yo no sabía lo que eran drones, ni siquiera si existía, estoy hablando del año 93, el 1 de septiembre del 93, pues al menos tengo que dudar y me pareció un poco espectacular. Supongo que no harían ruido, porque los drones hacen bastante ruido. Nada, no están haciendo nada. Hacen bastante ruido. Sí, ya ruido. los he oído, sí. Tengo mucho ruido. No muy caro, pero tengo uno. No, y hacen mucho ruido de las hélices, hacen bastante ruido. ¿Proseguiste viendo avistamientos? Pues, sí. ¿O hasta la actualidad? O... Sí. Lo que pasa es que ha habido unos cuantos años que no he visto. Desde aquella vez, la siguiente vez fue el 8 de septiembre del 96. Un domingo, a las 11:15 de la noche. También lo mismo desde la misma terraza. Y fueron 5 todo en puntos. Santander. Sí, esto fue todo en Santander. Estas han sido en Santander. Y entonces el 8 de septiembre de aquel día, de aquel domingo, fueron 5 puntos de luz. 5 puntos de luz. Estaban 4 juntitos. Estaba yo apoyada en la terraza. Pues el este me quedaba allí. Aquí tenía Santander, el sur. Y estaba mirando el cielo. Y de repente aparecen 5 puntos de luz naranjas. 4 de ellos más juntos. Sí, como moviéndose bastante rápido. Y venía un quinto muy rápido a unirse con nosotros, que cuando ya llegó a su altura ya como que viajaban todos a la misma velocidad. Sí, eso. La verdad es que es... No sé, es llamativo. Yo no puedo decir lo que era ni nada, simplemente estoy contando las experiencias que he tenido fuera de lo que son los aviones y los cazas que he visto allí en Santander, espectáculos de cazas también. Y en todo momento alegría. Yo siempre me he sentido súper contenta cuando lo veía. De verlo. Y aparte de esa sensación, ¿llegaste a tener otro tipo de sensación para escribir o canalizar o llegarte a algún mensaje en aquellos momentos posteriores o anteriores al avistamiento? Cuando en una de ellas, precisamente en la que te dije que vi esos 3 puntos de luz que unos 8 días antes así lo soñé, era de día, un mes de julio, precioso. Santander además ha sido bueno, los días del Nordeste y todo son espectaculares. O sea, aquí era muy bueno en Valencia, me encanta. Ahora, el tiempo de Santander, no es porque sea mi tierra ni porque yo he nacido allí, pero es lo más bonito que he visto. O sea, los días de Nordeste y de 25 grados allí haciendo sol en verano,
me gustaba más que aquí. O sea, un día realmente divino. Estaba en casa y como que mentalmente no es que reciba, me vino como un pensamiento que me decía: sal esta noche a la terraza que nos vas a ver. Esa frase, creo que sí me acuerdo, ¿eh? Ni una palabra más ni una palabra menos. Sal esta noche a la terraza que nos vas a ver. Y vi aquellas tres luces que se juntaron y se formaron un triángulo y desaparecieron en forma de triángulo hacia el sur. Esto me parece algo espectacular y sensacional, y el que no la haya podido vivir por circunstancias, pues seguramente igual no puede ir más adelante. Y creo que, bueno, de todos estos avistamientos, ¿con cuál te quedas? El más espectacular, el que te dije, cuando tenía 16 años, me asomé a la ventana y vi aquellas dos esferas blancas moviéndose en este dibujo que hacen helicoidal. Esa figura se llama helicoidal, entrelazándose entre ellos sin chocarse y a esa velocidad tan grande entre las nubes. Eso fue espectacular, para cualquiera que lo viese. Allí en Santander, bueno, conoces supongo que la zona de Garabandal, o el pueblo de Garabandal. Sí, claro. ¿Tienes información acerca de lo que pasó a las niñas de Garabandal, de los sucesos que sucedieron ahí? Creo que sí. Cuéntanos un poco qué conoces del tema. Y a San Sebastián de Garabandal yo lo conozco obviamente desde pequeña, porque ha sido un tema muy sonado en toda... bueno, más ha sido en el mundo que realmente en España, pero claro, en Cantabria mucho. Y yo lo conozco desde pequeña porque allí se ubicó mi padre y con alguna amistad que eran muy devotos de la Virgen y de sus apariciones, porque es lo que aconteció allí en unas ciertas fechas que ahora te voy a comentar. Primero decirte que San Sebastián de Garabandal es un pueblecito, una aldea realmente de muy pocos habitantes, no sé cuántos habrá ahora, habrá que ver en el censo, 100 habitantes, 107, no sé, pocos, y creo que entonces hasta menos, creo que a 60 y pico, 70, tendría que mirarlo, ahora mismo ya no tengo ese dato, sí que lo he mirado en su día, pero mira, una tiene memoria, pero a veces se te pasa. No, sí, me sorprende la capacidad de memoria que tienes. Tengo bastante buena memoria, lo que pasa es que si luego no repaso los datos, a veces se me pasa, ¿de acuerdo? Entonces, San Sebastián de Garabandal, como te comentaba, es una aldea que se encuentra a 95 kilómetros de Santander y está en el interior. Santander está en el mar y eso está más hacia adentro de Picos de Europa. No está ahí, está bastantes kilómetros todavía de distancia. Picos de Europa es precioso. Picos de Europa, Fuente de el descenso del río. Vamos a enseñarlo todo a la lo cámara. Que es el desfiladero de la Armida. Yo que he estado allí. A ver, ¿qué tienes ahí? Fuente de... Ah, Fuente D. Vale, tú sabes que yo siendo de allí, con la cantidad de veces que he ido, no me he atrevido a subirme al teleférico. Mira, es que le tienes aquí. Sí, está aquí. No me he atrevido, ¿no? Para mí, los lagos de Covadonga, todo aquello me parece mágico, sí. Espectacular. Bueno. A ver, es que Cantabria es bellísimo, no es porque yo sea de allí. No. Yo he conocido también otros lugares, también es muy bonito Valencia, para lo que estéis escuchando, claro que sí. Tiene costa, conozco otras partes, he conocido Alemania, Suiza, no es que había viajado mucho, menos de lo que realmente he querido, espero que ahora ya vaya a cambiar eso. También conozco Argentina. Lo que ocurre es que Santander, Cantabria, su bahía, a ver, el País Vasco también, todo el norte digo, también Asturias es divino. ¿Por qué? Porque está muy verde, porque tienes playa y montaña muy cercano, el escenario natural es espectacular. ¿Que llueve mucho? Sí, claro, por si no lo tienes verde. Exactamente. Pero el día que te sale sol, es el más bonito que yo he conocido hasta ahora. Habrá sitios bellísimos, lugares maravillosos que todavía no conozco y que quiero, obviamente este planeta es divino, pero de momento de lo que yo he conocido me quedo por su belleza Santander. Nos hemos un poco desviado. Lo tengo que decir porque me encanta. Nos hemos desviado un poco del tema, pero bueno, proseguimos con lo de... Estoy haciendo publicidad de esa tierra. Iros a Santander, Cantabria infinita. Creo que nos tienen que pagar los políticos de allí, de este espacio. Sí. Y ahora os voy a comentar dónde está San Sebastián de Garabandal. Muy bien. Es una aldea que pertenece al municipio de Rionansa. Se encuentra a 8 kilómetros de Puente Nansa, tú llegas al pueblecito de Cosío y si giras ahí a la derecha y subes la montañita, te encontrarás con San Sebastián de Garabandal. Y este pueblo, esta aldeíta, que tenía, pues eso ya te digo, pocos habitantes en su día, no sé, 60 y pico, y ahora anda sobre los 100, y no siempre, porque hay personas que viven allí en la temporada más de verano y luego se bajan a Santander debido a que hay nieve, no tienen trabajo allí en las hosterías y eso, entonces varía.
En el año 1961, vamos a ir al grano porque hay tantísimo que contar. Sí. El día 18 de junio del año 1961, según los conocimientos que yo tengo, por lo que he investigado, por lo que he leído y las veces que he subido allí, que han sido muchísimas, yo te digo desde niña primero, con mi padre algunas veces, porque hay unos días determinados de mes, que es el segundo día de mes, que hay mucha gente que sube allí, devotos y tal, debido a las apariciones, y luego he subido posteriormente alguna vez esporádica, cuando tuve 25 años, subí 2 veces, y luego ha sido a partir de los 40, cuando ya empezó yo a subir muchas más veces, a investigar, a buscar información, de muchos tipos. Entonces, en el año 1961, el 18 de junio, hacia las 8:30 de la tarde, a 4 niñas de allí del pueblo, de la aldea, que se llaman Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González y Maricruz González, 4, no tenían parentesco entre ellas, a pesar de tener el mismo apellido, no, simplemente eran vecinas y amigas. Hacia las 8:30 sintieron un sonido muy fuerte en lo que se llama allí la calleja, que sube a los pinos, y tuvieron una aparición, una visión, pusieron de rodillas de un ángel, que lo llaman ellas, que les dijo que era el ángel San Miguel, anunciándoles que 15 días después, posteriormente el día 18 de junio, que así les ocurrió, iban a tener la visita de la Virgen, para anunciarles una serie de mensajes que estuvo allí sucediéndose durante largos años, 4 y pico, ¿no? Hasta 1965. Aquellas niñas, durante todos esos años, tuvieron más de 2000 éxtasis, que se llamaban. Eran unas posiciones estáticas que tenían, en las que estaban atentas a una visión que les daba mensajes, con la cual hablaban, la gente lo veía, que ellas interactuaban con algo que ellos no veían. Y tal fue aquel fenómeno, para mí real, que incluso la gente, y no crédula, las querían levantar cuando estaban en éxtasis y no podían, pesaban toneladas, las pinchaban con agujas, las quemaban con cigarros, las intentaban mover la cara cuando estaban ahí estáticas con esa mirada hacia esa imagen, hacia esa luz, hacia la Virgen que ellas decían. Era imposible. Era imposible, aquella fenomenología estaba allí, porque he conocido mucho, porque había muchísimos testigos, había cientos, miles de testigos a lo largo de todo ese tiempo que han podido dar crédito, de contar estos sucesos. Yo los he conocido personalmente, desde cría, luego en mi adolescencia y actualmente, desde 5 años para acá, he conocido personalmente a esas personas que han estado allí viviendo esas experiencias de las niñas y ellos lo han visto. He visto personas que en su día me han dicho que las veían andando para atrás e incluso levitar. No solamente ya que no las podían mover o que las intentaban quemar y no sentían absolutamente nada, sino que las vieron andando hacia atrás tumbadas levitando. Eso me lo han dicho a mí por la calleja. La calleja es el caminito que conduce hacia los pinos. Unos pinos que el abuelo, sí, fue el abuelo de Conchita, la portavoz de las 4 videntes, Conchita González, plantó en su día, y ahí están 8 o 9 pinos. Conchita González, te digo que es la portavoz porque es la que más mensajes daba, es la que más hablaba, y porque ella además tuvo esas visiones más tiempo, a lo largo del tiempo, que las otras niñas. Por ejemplo, al año Maricruz dejó de tener ya esas visiones. Las otras 2 niñas, Mariloli y Jacinta, a los 2 y pico años, 3, según lo que he estado leyendo, que he visto. Y Conchita se le alargó un poquito más, pero ya últimamente tampoco tenía visiones, sino que lo que tenía era locución, decía que escuchaba mensajes. Y fue allí, todo en Garabandal. Y además que fue muy curioso porque mucha gente decía, no, si las niñas se ponen de acuerdo y ellas se dicen lo que van a contar y todo esto es una mentira, tal. No, a veces se ponían en éxtasis a la vez en diferentes partes del pueblo. Y además en una ocasión que Conchita estaba en Santander, que luego por teléfono se lo comunicaron desde Garabandal a Santander, a la vez las niñas se pusieron en éxtasis, porque decían que a lo mejor Conchita las podía influenciar, llegaron a cortar hasta el pelo, las trenzas, que decía que como que las dominaba, las controlaba porque tenía el pelo largo, 2 trenzas y tal, se le cortaron, tonterías. Y ella a la vez se pusieron en éxtasis, estando en Santander y estas en Garabandal. A lo largo de todos esos, más de 2000 éxtasis, dicen que tuvieron,
algunos de mayor o menor duración, recibieron varios mensajes de esta entidad, de la Virgen. Y entre ellos le contaban, por ejemplo, que iba a sucederse aquí en la Tierra, en la humanidad, en vida de ellas, un suceso que le llamaban la tribulación. La tribulación, ¿y en qué consistía la tribulación? Le preguntaban a ellas. Claro, unas niñas, tú imagínate, que no veían televisión, que sí, iban al colegio y tal, en el año 1962. ¿Cómo iban ellas a hablarte de tribulación, de los gobiernos, de comunismo? No saben lo que era. Pues ellas comentaban que en cierta ocasión, en el futuro, no daban fecha, existiría unas circunstancias en la humanidad, a nivel global, de todo el planeta, malas, que le llamaban la tribulación, y significaba que como que el comunismo reinaría en todo el mundo. Interesante. Sí, y realmente, ¿qué consistiría eso? ¿En qué afectaría? Pues comentaban, por ejemplo, que no se podría dictar misa libremente, ni siquiera en el Vaticano, que los curas, obispos, todos estarían perseguidos, cosas así. Y eso sucedería también previo a lo que en los mensajes ellos recibían, a lo que se llama el aviso. El aviso, luego pues sucedería también un milagro y un castigo. Estos fueron los mensajes más importantes que ellas recibieron en Garabandal. ¿Y en qué consiste? Tiene su explicación cada uno de ellos, si quieres podemos hablar. Sí, claro. Mira, en el año 1961, como te dije, tuvieron las primeras apariciones con ella, primeras conversaciones y eso. En el año 1962 hubo un suceso muy importante, muy alarmante, ha trascendido bastante, pero más posteriormente, porque ellas no quisieron hablar en un primer momento de lo que sucedió, que fue en junio, justo un año después de haberse sucedido el aniversario del primer encuentro que tuvieron con San Miguel, el 18 de junio, tuvieron otra vez otra aparición con él, con San Miguel, que les anunció que días posteriores iban a tener mensajes de la Virgen, sí. Serían el día 19 y 20 de junio, cumpliéndose un año de los primeros sucesos. Unos días antes, los 14 días antes, así, se les apareció otra vez San Miguel diciendo que el 19 y 20 iban a estar con la Virgen, y les dijo también lo siguiente, algo muy curioso, que hiciesen lo posible para que la menor multitud de personas estuviesen en el pueblo. ¿Por qué? Porque a ellas se les iba a desvelar una serie de informaciones que iban a hacerlas sentirse muy mal, iban a llorar, iban a gritar, iban a sufrir mucho, eso lo vería la gente y se iban a atormentar. Eso es el aviso. Claro, esto sucedió el día 19 y 20 de junio. Era lo que denominaron las personas la noche de los gritos, porque las niñas, ante aquellas visiones que tenían en aquellos momentos, estaban pues gritando, llorando, sollozando, de todo. Entonces la gente la verdad que se alarmó bastante. No hicieron mucho caso y hubo presenciales, o sea, hubo gente presente en aquellos avistamientos que tuvieron las niñas, ¿no? 2 noches seguidas. En la primera noche, según ellas cuentan, pero además no lo contaron aquella misma noche. La primera vez que hablaron de ello fue, que yo sepa, en el año 1967 y fue Mariloli. O sea, 3 años después empezaron a hablar de qué es lo que vieron realmente aquellas 2 noches. Y la primera de las noches hablaron de lo que es la tribulación, lo que te acabo de comentar. Que iba a verse una situación a nivel global bastante mala, en la que la gente iba a estar aterrorizada, pues eso, perseguida, la iglesia no se iba a poder dictar misa, iba a estar como prohibido y como que reinaría el comunismo a nivel global. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero... Es muy actual, la verdad. Eso es lo que te quería comentar, que a mí me parece bastante semejante a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, eso sería lo que vivieron aquella noche, el día 19. Y el día 20... continuando lo que llamaban la noche de los gritos, las niñas volvieron a ver algo terrible, algo todavía mucho peor de lo de la noche anterior. Los gritos que eran tremendos, se oían por todo el pueblo, la gente pues se alborotó muchísimo,
De hecho, estuvieron hasta las 2:30 de la mañana con esos éxtasis y hasta las 6 de la mañana no pararon de rezar. La gente que se quedó allí y las mismas niñas, varios rosarios y eso para pedir que no sucediese aquello tan horroroso que vieron. Decía que veían ríos de sangre, la gente sufriendo muchísimo. No detallaron mucho tampoco lo que, pues ni posteriormente siquiera, lo que vieron, porque yo pienso que el hecho de pronunciar, como te he comentado en alguna ocasión, sucesos futuros que ni siquiera están ahora, nosotros como co-creadores que somos los seres humanos, que tenemos una capacidad de co-creación tremenda, con nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, y hacer realidad un hecho, yo creo que ellas no lo comentaron por eso, porque además parte de eso que vieron lo tenían prohibido comentar. Lo vieron y por eso pedían a la gente: tenéis que enmendaros, tenéis que concienciaros, tenéis que ser buenos, tenéis que ir mucho al Altísimo, tenéis que rezar. Ellas, los remedios que daban para que no sucedieran esas cosas tan terribles era esto, ¿no? Entonces, en esas 2 noches vieron esos sucesos futuros y posteriormente también se les dijo que después de esa gran tribulación habría lo que es el aviso. El aviso consistiría en algo que sucedería en el cielo, en vida de ellas. Además, no me dijeron que sería para 200 años. No hablaron de fechas, pero ellas lo iban a vivir también. Y ellas, date cuenta que ahora mismo tienen 70 y poco años, ¿no? 72, 73, pues tenían 12 años en el año 1961, o sea, yo creo que puede estar bastante cerca. No van a vivir ellas 120 años, ¿no? Entonces, la situación que ellas decían que habría para el suceso del aviso sería bastante mala a nivel global. Yo creo que se parece algo a lo de ahora, o incluso puede ser algo peor, no lo sé. Y sería algo que nos sucedería absolutamente a todos los seres humanos en la Tierra, independientemente del lugar donde nos encontrásemos, de nuestra ideología política, religiosa o de lo que sea. Se salvaría de vivir ese estado de shock o esa sensación interna, decía, porque era algo como que nos pasaría interiormente, el que veríamos todos nuestros pecados, todo lo que no habríamos hecho bien, todo lo que no habría podido suceder de bien por nuestros actos. Algo extraño. Ellas lo explicaban así, dicen que no podían dar más datos. Entonces se librarían solamente bebés o personas que no estuviesen bien mentalmente o enfermos crónicos o así decían. El resto todos lo viviríamos. Entonces decía que no nos moriríamos de ello, pero sin embargo el shock podría ser tan grande que de lo único que podíamos vivir hasta de un infarto. Yo te digo lo que he leído. Enfermos crónicos ¿sí? No lo verían. No sentirían eso así tan fuerte igual como los demás. En coma o gente puede ser, claro. ¿En qué consiste? No lo sé. Ellos decían que era algo que vendría también de Dios. Tampoco dieron fecha concreta. Solamente que yo sepa, por todos los datos que tengo, la única persona que puede saber la fecha de ese aviso, decían que era Jacinta. Tras el aviso, si los seres humanos, que era ni más ni menos que un cambio conciencial, ellos decían, el destino de ello era que la gente cambiara de conciencia, que nos hermanáramos más, que fuéramos mejores personas, que nos portáramos mejor, pues todo, lo que ya sabemos que hay que hacer, cómo tenemos que ser, ¿no? Y lo que no hay, solo en parte, ¿no? Entonces, si no existiese ese cambio conciencial, sucedería después lo que llamó la Virgen, lo que se anunció, el milagro. ¿En qué consistiría el milagro? El milagro lo anunciaría realmente Conchita, porque ellas dicen que es la única que sabe la fecha exacta en la que va a suceder el milagro. Y el milagro sucedería realmente en Garabandal. Dicen que allí, en Los Pinos. Y que consistiría en una especie de como de columna, o bien de humo o de luz. No es exactamente así, decía, que se podría filmar, fotografiar, no tocar, pero se podía observar y estaría allí hasta el final de los tiempos. ¿En qué es? No lo sé. El caso es que ella tiene la fecha, ella comunicaría con 8 días de antelación cuándo ocurriría tal hecho, para que todo el mundo que pudiese acceder ahí al lugar, y todas las personas que acudiesen, e incluso las que fuesen, porque claro, y no entran todos, se sanarían. De la enfermedad o la dolencia que tuviesen, se podrían curar. Entonces, quedaría una señal así allí para el final de los tiempos, para siempre. ¿Qué más datos daba? Sí que también decían que entre el aviso, no el preaviso,
que puede ser lo que estamos viviendo ahora. Entre el aviso y el milagro habría 12 meses de diferencia o 11. Puede ser en el mismo año o en 2, depende por esa diferencia de meses. Pero sí que sería así. Y luego existiría lo que es el castigo, que eso ya es lo que ella no quería que sucediese en ninguno de nosotros. Ojalá, decían las niñas, no lo vean ningún niño. Bueno. Sí, entonces, creo que hay donde ellas llaman a los niños, ¿no? A los niños, ¿no? Creo que... exactamente, pues eso fue la noche de los gritos y eso fue el día 20. El día 20 de junio de 1962. Entonces, el castigo que no va a llegar, que nosotros vamos a cambiar todos y vamos a hacer todo lo posible para que eso no sea así. Hay que pensar en positivo. Pues sí, pues yo me quedo con lo bueno. Por supuesto. Yo me quedo con lo bueno. Hay cosas más tremendas que he leído de lo que puede ser y no te lo estoy contando porque ni siquiera yo lo quiero pronunciar. No quiero. ¿Por qué? Vamos a hablar en positivo. Estamos hablando de los hechos que ahí acontecieron, lo que sé. Bueno, te puedo decir más detalladamente, podría recopilar más información, pero básicamente es esto. Y el castigo sí, es algo tremendo, es algo horroroso, que vendrá del cielo, viene de Dios, y lo que ya hemos hablado más veces y sabemos que podía ser. No va a pasar, bueno, vamos a quedarnos con eso. Sí, seguro. ¿Tú has estado allí? Yo he estado allí muchas veces. Muchas. ¿La primera o la que más impresión te dio de estar allí? ¿O que algo que hayas descubierto en el sitio? A ver, la primera vez que yo he estado allí era de muy pequeña, ya te digo que fui con mi padre y mi madre y un amigo de él y su mujer también. Y eso la primera vez, yo era muy pequeñita, yo no era consciente de esas cosas, pero sí que tengo imágenes ahora mismo que me vienen, pues que había mucho gentío, pues eso, ya en la devoción tiempo, o sea, ya habían pasado años. Sí, claro. Y seguía yendo la gente. Y sigue. Bueno, no tanto. Y lo que sí te digo también es que la mayor parte de personas que van allí, y sobre todo el segundo día de mes, me imagino que se seguirá celebrando, bueno, ahora no con la situación esta, el segundo día de mes hay una subida especial para personas devotas y tal, y van allí, dictan misa y todo eso. Sí que he visto gente, solamente he ido 2 veces yo en esa situación, he sido con 25 años, decidí no volver más. Por razones que te puedo contar también. Entonces, no hay tanta gente, pero sí que lo que he observado cuando he ido en otros momentos esporádicos, que he ido por las tardes o días libres que he tenido y tal, mucho extranjero. Porque el tema de las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal, que como sabes, nunca han sido aprobadas por la Iglesia Católica, a pesar de ser las más espectaculares del mundo. Hasta Fátima, Lourdes, pero porque han sido las más espectaculares también por la duración del tiempo. Se han 4 niñas, lo que le sucedía allí, que eran miles de testigos, lo que hubo pues fue bastante llamativo y espectacular. Todavía queda gente viva que he conozco, que lo pueden contar. Son gente extranjera. Ha sido mucho más conocido en el mundo fuera de España que en la propia España. El tema también. No he sido muy creyentes de ello. Yo no te puedo decir que sea la Virgen ni que no, si me vas a preguntar eso, no lo sé. El caso es que aquello fue real. Allí pasó algo, a esas niñas les sucedió algo, eso es verdad. Me has leído la mente porque te iba a preguntar. Sí, te lo he sentido. si tú sentías que este fenómeno, que metido en un ámbito bastante religioso, sí, también no explica, nos situamos un poco en la época de los años 60 en España. Ahora este fenómeno lo podríamos situar también con un fenómeno ovni, ufológico. ¿Se podría situar? A ver, te voy a comentar una cosa. Por lo que yo sé y por las veces que yo he ido y los demás testigos con los que he podido hablar. Te he dicho que las apariciones marianas y los sucesos a estas 4 niñas, bueno, ha habido otra quinta más, no la he nombrado, ha habido otra quinta más que no fue reconocida, que también vio la noche de los gritos, y fue una hermana de Mariloli, ¿de acuerdo? Mariloli tiene 8 hermanas, Mariloli falleció, ¿vale? Hace 11 años ha fallecido en el 2009, las otras 3 siguen vivas, no están en España, exceptuando Maricruz, que sí vive en Asturias, en Avilés. El resto se marcharon todos a Estados Unidos, en California, en Nueva York, que vive Conchita, tal. Y Mariloli falleció hace 11 años, en el 2009. Allí todavía viven, que yo sepa, 2 hermanas, que las conozco, Rosaura
y Amalia tenían de hostería, sino para hospedaje. Entonces, no solamente fueron ellas las que vieron a la Virgen y tuvieron esas visiones. Hubo alguien más, una hermana de ellas, que tengo datos de lo que vio, lo voy a dejar para más adelante, porque eso a lo mejor no soy yo quien lo tiene que contar ahora. Y hubo otra persona que tuvo visiones, y ya te contesto después al otro, que fue el padre Andreu. El padre Andreu, un cura, su hermano menor también lo era, que no creía en las apariciones de la Virgen de Garabandal. Y en el mismo año, 1962, él subió, que yo sepa, es que investigué bastante este tema porque me interesó muchísimo, me pareció espectacular. También, todo para mí es espectacular, es un tema de verdad apasionante de las apariciones. Y no ha terminado aquello. No ha terminado aquello y ahora te voy a decir por qué, te lo voy a contestar después. En 1962 él subió 3 veces, según lo que yo he leído. Tengo documentación para ello, por eso me lo sé. No creía en ello, y la tercera vez que subió, son 1961 empezaron, el 18 de junio, el día 8 de agosto, él dictó allí misa, hizo misa. El día 8 de agosto, con toda la incredulidad, hizo allí su trabajo, la misa y tal. Y después de la misa, las niñas volvieron a tener otro de sus múltiples éxtasis en los pinos. Y él se arrodilló al lado de ellas. Sí. También para estar y como respeto, pues, a la Virgen, a todo. Y de repente empezó a gritar 4 veces, yo allí toda la ladera, milagro, 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 4 veces. Y bajó por la ladera encantado, contentísimo y tal, que había visto a la Virgen. Según las niñas además, la había visto y había visto parte del milagro que iba a suceder en el futuro. Entonces, al día siguiente del suceso del padre Andreu, tenía 38 años entonces, bajando ya del pueblo en coche con unos amigos, los testigos que estaban en el coche comentaron lo que te voy a decir. Esto está en los libros. Está en los libros y además en varios libros que te puedo comentar, escritos por personas que vivieron los sucesos de Garabandal y son curas. Te digo el nombre, te digo los libros también para quien quiera informarse de ello. Ahí tiene información real de personas que han estado, que han vivido in situ. No alguien me contaron, investigué o me dijeron tal. Ya sabes que la información siempre se tergiversa entre unos y otros y con los años muchísimo más. Le dijeron, este chico, 38 años, en el coche bajaba y dijo, qué regalo más grande me ha hecho la madre. Sí. Qué suerte he tenido, qué suerte tenemos de tener una madre como ella en el cielo. Dijo, hoy es el día más feliz de mi vida. Sí. Estaba atrás sentado en el coche, dicen que se recostó así y se quedó muerto. ¿Qué le pasó? No lo sé. A lo mejor fue tal la impresión de lo que vivió, de lo que vio, la emoción, que se fue. Sí que he leído también en otro libro que el día del milagro, esto ya no lo sé si será cierto o no, ya lo veremos, porque parece que nosotros vamos a estar vivos cuando sucedan estas cosas. Qué bueno. Que el día del milagro podrán ver su cuerpo incorrupto. El del padre Andreu, ya lo veremos, no lo sé. Eso es otro de los milagros que ocurrirán en esa fecha que solamente sabe Conchita, que nos dirá con 8 días de antelación, en un transcurso de tiempo entre el aviso y el milagro, que no sabemos el año, pero bueno, cercano debe de estar, porque sucedería además en vida de ella, obviamente, porque ella da ese mensaje, la violeta, y porque además creo que tiene algo que ver con la ufología. Sí. Previo a esas apariciones marianas, todos estos sucesos y más testigos que ha habido de estas visiones, y te acabo de comentar al padre Andreu y una de las hermanas de Mariloli, al menos que yo sepa, yo no sé si habrá habido alguien más y yo no he dado con esa persona, o no lo he conocido, o no me lo han dicho, o no lo he leído. Puede haber alguien más, no lo sé, de aquellas fechas. Sí que tengo conocimiento, y además de una persona muy cercana a Conchita, familiar, a lo mejor no tengo que decir yo el nombre, lo voy a dejar ahí, que años atrás sí que había avistamientos de luces y esferas de luz viajando por allí a grandes velocidades por aquellas laderas y saliendo además de las montañas de Peña Sagra o Peña Sagrada, que está al lado. Sí, bueno, yo tengo
la sensación o el pensamiento también de que todo está muy relacionado. Inclusive creo, igual me estoy equivocando, puede que no, que ellas, las niñas, llegaron a hacer un dibujo supuestamente de la Virgen. ¿Es correcto? Dibujo, no lo sé, lo que sí sé es que Conchita en una ocasión, porque yo lo tengo además, hizo una fotografía de la Virgen. Le hizo una fotografía. Y yo la tengo, sí. Yo la tengo de una persona que a mí me lo proporcionó, que desde sus 18 años hasta los 70, que ha fallecido hace 3 años, en enero, el 20 de enero, la tenía, porque tenía relación con ella y con sus otras amigas, vamos, las otras videntes. Le hice una fotografía, dibujos no lo sé, pues sí, su día me imagino que también siendo las niñas haría dibujos, no tengo conocimiento de ello. Lo que sí sé es lo de la fotografía y yo tengo una de esas fotografías, o una copia. Luego pondremos los libros que me has comentado antes. Los libros, sí, te lo voy a comentar. Mira, hay un cura que estaba allí en el cura del pueblo, José María García de la Riva. Era el que recibía la información de las propias niñas después de los éxtasis y él luego se lo comentaba a la gente del pueblo que estaba allí asistente, que le había dicho la Virgen a las niñas. Y José Ramón García de la Riva y otro, había también Valentín Marichalar, Zabal, había muchos, pero bueno, el que estaba allí y que hablaba más con las niñas era pues escribió un libro que se llama Memorias de un cura de aldea. Lo recomiendo porque como es una persona que ha sido testigo realmente de todo lo sucedido allí, conocía a las niñas y todo, ahí vas a tener información mucho más veraz, aunque podemos decirte que también mucho más orientado a la religión, de lo que sucedido y de lo que se vivió. Y luego hay otro también muy interesante que se llama Se fue con prisas a la montaña. Te voy a decir luego el autor también, lo recomiendo porque son personas eso que tuvieron allí, fueron testigos presenciales. Vale. Y tengo alguno más también de otro presencial. Allí entonces entendemos que Garabandal es un sitio de contacto, es un sitio especial. También creo que hay piedras o menires cerca del sitio. Sí, como toda la zona de contacto, como tú sabes, en algunos lugares también del mundo, hay piedras como que pueden representar lugares de poder o energéticos especiales de la Tierra, y ahí también los hay. Estuve buscándolo y lo encontré, sí. Hay menires, hay dólmenes, tienen nombres especiales. Sí. ¿Están cerca del poblado? Sí, alrededor de lo que es la montañita de la aldea. La aldea está en alto, sí. Y luego en los alrededores tienes las piedras. No es fácil localizarlas, de hecho no te van a posibilitar nunca. Si vas a los organismos, si te vas al ministerio, arqueólogos, tal, no te van a posibilitar el poderlas encontrar. Sí, yo las he visto, lo he investigado, me ha costado encontrarlo. No las he encontrado todas aún, pero sí he encontrado algunas importantes. Encontré el menhir de Sebrando, que puedo contar, puedo decir. Bueno, he llevado allí a algunas personas que tienen interés en conocerlo. El menhir de Sebrando es un menhir de unos 3 metros y pico de altura, podríamos decir. No es que tenga 3 metros y pico yo al lado, más o menos enterrado. Se calcula que puede tener esa medida. Está ligeramente inclinado. Peñasagra está allí y está aquí, el menhir está posicionado de esa manera. Está ligeramente inclinado, yo creo que se ha cedido el terreno así. Tengo fotos de haber estado allí. Hecho, desde que lo encontré ya he ido ya unas cuantas veces. Al lado también hay un círculo de piedras especial. También, y luego también un poco más lejos encontré otra, que lo llaman así, como una especie de zorrera. También está, la verdad que está señalado en el mapa. Lo encontré yendo a la universidad, en la Universidad de Santander, y hablando con un arqueólogo pude encontrar algunos, los otros los encontré por otras vías, pero nada de decir. Y luego también encontré otra que se llama el ídolo del hoyo u hoyo de la Gándara. Anda, sí, ese es un dolmen muy desgastado, que tiene como una especie de escritura, o así, como una especie de puerta. No realmente es escritura, tiene como unos dibujos y enfoca así directamente a Peñasagra. Está ligeramente inclinado. Cuánta información. Y hay más, que yo no he podido localizar. Y aparte de que luego, como no me fui a vivir de Cantabria, me fui para Madrid y ahora estoy aquí y no he podido ir tantas ocasiones. Y además va a ser en la primavera que viene, no voy a Santander, por circunstancias que tú conoces personales. Sí. Y luego por todo el tema de no poder viajar, exacto, no he podido ir todavía a seguir buscando, seguir investigando como tengo pendiente. Y luego hablamos del tema ufológico. pues no, podemos seguir hablando del tema ufológico si quieres, como tú quieras.
conozco personas y conozco datos muy fehacientes de avistamientos ovni y de contactos allí, en toda aquella zona. O sea que es un lugar muy proclive a esa fenomenología. Ajá. Yo no lo he tenido, obviamente. Sí he tenido algún avistamiento, he tenido 2, no te voy a decir que no. Sí. El que era, no era tan espectacular como lo que te he contado antes, pero sí era un poco anómalo. El fenómeno ovni, ¿cuál? Pues conozco el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, cuando tienes una serie de avistamientos y tú has tenido bastantes avistamientos, puede llegar a una... Porque cuando sientes tal felicidad, puede llegar a una dependencia. ¿Se puede llegar a una dependencia de ellos? Dependencia de ellos. Sí, necesito verlos. Hombre, a ver, siempre te verlos. Claro, eso sí. Digo, ojo, me gustaría volver a verlo. Digo, ¿de qué me saca? De nada. Me han preguntado, ¿y para qué? No me saca de nada, pero simplemente me alegra. Me da alegría el que no estamos solos, que no seamos los únicos seres que estamos aquí peleando y con todas estas circunstancias y todo, y que puede haber alguna otra cosa más y que nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Pero que sí me da alegría. Y yo nunca he dependido, pero sí que te puedo decir, no me gusta decir, pero sin embargo sí te puedo decir que el hecho de poderlo ver, algo así espectacular como la otra vez, me gustaría volverlo a hacer, claro. Sí, sí, yo soy sincera también, me gustaría. O más allá, pero eso ya creo que no solo depende de mí. No, si no tengo que ser yo. No depende solamente de nosotros. No. El tener un contacto con ellos depende de muchos más factores. Claro, y aparte de que tiene que tener un porqué y un para qué. Si tener un contacto sin porque sí, no, tiene que ser siempre por alguna razón, algún motivo, tiene que cambiar, algo tienes que hacer, tiene que haber algo importante por lo cual tú vayas a tener una relación con estos seres para algo, si no, simplemente por vernos o tomar un café o saludarnos, eso solamente estaría bien, pero tiene que ser para algo más importante, sí, porque si no. Hay un misterio ahí misterioso que no sabemos el por qué, pero bueno, que estaría bien. Afortunados los que lo tienen. Efectivamente. O no, hay gente que igual piensa que no tiene suerte, tiene fortuna, yo creo que sí. Es complejo el tema. ¿Querías aportar algo más del tema ovni? Que yo no puedo decirte qué es lo que realmente vivieron ellas, de dónde venía esa fenomenología, quiénes eran, de dónde procede, si realmente estaban viendo a la Virgen o no. El caso es que sí les pasó algo. Sí. Eso no lo puedo negar. Hay que ver las caras en esas fotografías. Sí. Hay que escuchar a los testigos cómo te lo cuentan. Esas personas no mienten. No mienten, de verdad. Y a pesar de ser algunos sumamente metidos en la religión. Porque en la aldea es así. Las personas que están allí son muy religiosos. Que a lo mejor las informaciones que ellas recibían estaban un poquito distorsionadas para que tuvieran ese perfil, esa connotación religiosa, no te digo que no. Y te voy a decir por qué. No es cosa mía, ¿eh? Te voy a decir por qué. En cierta ocasión, te voy a decir cuándo fue. Estaba yo trabajando todavía allí en Santander. Fue el 19 o el 15 de marzo. Sí, el 19 de marzo, un sábado. Del 2016. Al lado del Corte Inglés hay un hotel que se llama NH. Y casualmente ese sábado, 15 de marzo me parece que fue, o el 19 de marzo, casualmente ese día yo libraba y me enteré de que se celebraba por primera vez, que siempre tenía que viajar, si no a Madrid para ello, el primer congreso de misterio de Santander, de Cantabria, y lo hacían allí al lado. Y digo, uy, voy ahí. Sí, voy ahí. Entonces acudí, vi el cartel y dije, venga, voy a verlo. Y además, casualmente, una de las personas que estaba allí, en el cartel, no los conocía yo personalmente. Lo único que conocía era a Mariano Fernández Urresti, que estuve además con él personalmente. Yo no lo conocía personalmente hasta un día que estuve en San Sebastián de Garabandal, un fin de semana, con ya sabes quiénes vinieron, y vino también Mariano. Estuvo allí Lorenzo Fernández Bueno, Fran Contreras, Ricardo González. Y vino también Mariano Fernández Urresti, claro, porque él es de Cantabria, él es periodista, historiador, investigador, en el 2016. 19 de marzo creo que fue, el 2016. Entonces viene el cartel que se hablaba también del tema de Garabandal. Digo, ostras, me gusta tanto, digo que yo voy a acercarme. Claro. Y
durante una hora estuvo hablando allí un periodista que yo no le conocía, ahora te diré el nombre, y estuvo comentando pues todo, pues varias cosas como las que te acabo de decir yo, ¿no? Y, hombre, mucho más profundamente porque al ser periodista, investigador y todo, tiene muchos más datos. Había entrevistado a más personas, entre ellas a David Toribio, que tengo que decirte que David Toribio es era un habitante de la aldea, era una persona que conocía a todas las niñas porque había sido testigo de todo, absolutamente uno de los mayores testigos de todo lo acontecido allí, y este confinamiento en el que hemos estado, me he enterado que el 15 de abril ha fallecido con 85 años. Claro, ha pasado un montón de años y todas las personas de entonces que ya tienen esa edad están falleciendo varios. Claro. De hecho, yo ya, varios de los que han sido testigos, ya que les he conocido, han fallecido de 4 años para acá, y entre ellos ha sido David. Entonces, este hombre, hablaba con este periodista, que ahora me acordaré del nombre, y te digo que en un momento, durante la hora en la que él estuvo hablando de los testigos, de todo lo acontecido en Garabandal, porque lo ha investigado muchas veces este periodista de Cantabria, contó, hice una entrevista a José María García de la Riva, te he dicho, ¿no? El cura que estaba allí, de la aldea de las niñas. Y una de las ocasiones, a micrófono cerrado, él le hizo una pregunta al cura. Y le dijo, a ver, José Ramón, dime la verdad. ¿Qué es lo que te decían las niñas cuando tenían esas visiones? Y dice, realmente veían a la Virgen, te daban estos mensajes de que teníamos que ser buenos y tal. Y dice, a ver, ¿cómo le va a hacer yo caso a unas niñas de lo que decían? Yo le decía a la gente lo que querían escuchar. Eso lo he escuchado yo. Sí. Sí. En el que este periodista, igual está mejor que no diga el nombre, ¿vale? Vale. No lo tienes que decir. No lo tienes que decir. Mejor que no. Nos dijo lo siguiente, bueno, a ver, lo ha dicho públicamente en un congreso, pero igual no me corresponde a mí decirlo porque no fui yo, ¿verdad? Entonces, dijo también que durante esa entrevista a José María, a este cura, cuando las niñas ya no estaban en Garabandal, estaban en Estados Unidos, date cuenta que a aquella edad no tenían ni teléfono, no tenían televisión, no tenían noticia de nada. No. En una ocasión le llamaron por teléfono y le dijeron, esto se lo he escuchado yo a este periodista que se lo dijo este cura. José María, ¿recuerdas aquello que te contábamos nosotras cuando veíamos a la Virgen y eso, que veíamos una luz? Y le preguntamos a la Virgen qué era esa luz y ella nos decía, en eso he venido yo. Pues es que he visto una película de ovnis y de extraterrestres y tal, eso era lo que veíamos nosotros. Ahí lo voy a dejar. Está muy interesante. Yo eso lo he escuchado allí. Sí. No me lo invento. Tengo la grabación. Sí, yo tengo la sensación de que siempre estos fenómenos, y en el contexto en que se comprenden en el tiempo, y habiendo temas religiosos de por medio, se pueden interpretar como Fátima a nivel muy religioso, pero si lo ves de otra perspectiva, ufológica, cuadra bastante. Pues sí. Bueno, es todo muy interesante, la verdad. Muy interesante. Es para indagar. Esa entidad estaba allí, femenina, sea la Virgen, sea lo que sea, quiere vivir para nosotros. Pienso que puede existir, sí, existe, allí ocurrió, es benévolo. Sí. Y es sumamente interesante. Yo le digo a la gente que sabrá investigarlo, es verdad. Todavía queda, porque ya ves qué hechos todavía dicen ellas que tienen que suceder. La tribulación, el aviso, el milagro y el castigo que no va a ser. Estamos muy cerca. ¿Qué piensas de la situación actual? De la situación actual, ¿qué pienso? Obviamente tengo mi opinión, como todo. No veo noticias, como te dije, veo la televisión y a mí me cogió esto, me pilló bastante improviso. Porque al no ver las noticias fue como que de repente que no puedo salir de casa. Digo, ¿por qué? Entonces, rápidamente se me vino a la cabeza, de verdad, todo lo que había leído e investigado sobre Garabandal. Me hacía recordar a una situación muy parecida a lo que había leído en los libros. Y pienso que realmente estamos viviendo lo que ellas decían, que es ahora. No es más adelante o en otra época o cuando yo no viva. Creo que es ahora. Esto está premeditado. Esto no es un accidente. Como ellas diciendo, no, vendrá de Dios y tal. No. Esto es algo que está premeditado por intereses. Sí. Muchos intereses.
Y aquí estamos los seres humanos para cambiarlo. Porque creo firmemente, de verdad, si no, no estaría hablando de esto, ni meditaría, ni nada, y que nosotros, con nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro hacer, nuestra intención, podemos cambiar el futuro. Pues la verdad es que ha sido un placer entrevistar a Jezabel. Ya ves que tiene un montón de información, que es un libro con patas, porque es impresionante. Creo que igual más adelante, a futuro, podremos hacer igual una segunda entrevista a Jesa con otro tipo de información. Y nada, yo por mi parte desearos de corazón que estéis bien, que continuemos en este camino de unidad y nada, y que seamos soles en el camino y luz en el camino, que creo que firmemente creo en ello. Y un placer veros, un placer estar contigo, Jesa. Gracias a ti por invitarme, y la verdad que, bueno, me atreví, finalmente, ya te dije que no quería hablar ni de mí, ni del tema, ni de nada, pero bueno, visto la situación actual, a lo mejor podría ser un poquito importante. Y sí, más adelante podríamos hacer otra entrevista con más material preparado, porque sí, tengo mucha información, la verdad. Te he dado algo levemente, desde luego yo también, lo que te he dicho, tengo muy buena memoria, aún así sería bueno volver a repasarlo. Bueno, un placer veros. Adiós. Nos vemos. Venga, chao.